Bienvenidos alumnos, vamos a desarrollar ahora la unidad temática número 5 y en esta unidad vamos a ver la aplicación de la ley con relación tanto al territorio como con relación al tiempo. Una ley tenemos que tener en cuenta que tiene un ámbito primero y principal, un ámbito material de aplicación de la ley, que es qué norma jurídica vamos a aplicar a un caso en concreto. Una vez que tenemos determinado qué norma jurídica vamos a aplicar al caso en concreto, tenemos que determinar otras cuestiones, como por ejemplo estas cuestiones que vamos a ver ahora en esta unidad. El ámbito territorial, por un lado, es decir, qué ley vamos a aplicar a un territorio determinado, porque en principio, y cuando hay hechos o situaciones jurídicas que se engloban dentro de un determinado territorio, no hay problemas porque se aplica la ley del lugar. Ahora, los problemas empiezan a surgir, como vamos a ver ahora, cuando hay una ley que por un lado tenemos dentro de un territorio, pero puede aplicarse por determinadas causas, ya sea por razones personales o demás, una ley de otro territorio. Bueno, ahora vamos a entrar a desarrollar eso y más adelante vamos a desarrollar también la ley con relación al tiempo, es decir, una norma puede estar vigente en un determinado momento y luego puede ser derogada y las consecuencias de determinados hechos o relaciones jurídicas entran recién a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, por ejemplo, y ya no de la anterior derogada. Vamos a trabajar de la misma manera, como veníamos trabajando a través del PowerPoint, así que vamos a entrar en lo que es la aplicación de la ley, como les decía, en relación al territorio. Tenemos que tener en cuenta, como les dije, regularmente las relaciones jurídicas se desenvuelven dentro de un orden jurídico, que es también el mismo orden jurídico que confiere potestad al órgano que ha de juzgar, que es el juez. Entonces, por lo general las relaciones jurídicas se desenvuelven dentro de un orden jurídico, ahí no habría problema. En este caso, por lo general, no hay problema. Ejemplo, en un juicio sucesorio, donde el causante, o sea, la persona que fallece, lo hace en el mismo lugar donde están los bienes, al mismo tiempo que los herederos tienen, por ejemplo, domicilio en el mismo lugar, no hay problema. ¿Por qué? Porque se va a aplicar la ley del lugar, como les decía hoy en la introducción. Entonces no habría problema con todo lo referente al ámbito espacial, al ámbito territorial de validez de la norma jurídica. Pero puede suceder, y ahí lo señala el Power, en otros casos el ordenamiento jurídico del cual el juez recibe su investidura no sea el mismo que aquel donde se ha desenvuelto la relación jurídica. Es aquí donde se empieza a hablar del derecho internacional o de conflicto de leyes. A su vez, cabe la distinción entre derecho internacional privado y derecho internacional público. El segundo regulará las relaciones que surjan entre los estados internacionales, es decir, entre un país y otro, o entre una provincia, por ejemplo, y un país extranjero. Y el derecho internacional privado regirá las relaciones internacionales que surjan entre los particulares entre sí. Es decir, por ejemplo, en el caso del sucesorio que veníamos viendo, la persona que fallece, o sea, el causante, lo hace en la República de Paraguay, por ejemplo, y tiene tanto bienes en Argentina como en el Paraguay y además tiene bienes en el Brasil, por ejemplo. Aquí surge el problema de determinar qué norma jurídica vamos a aplicar al caso en concreto. Y con esa problemática ha nacido el derecho internacional privado como rama hoy ya autónoma dentro del derecho. Entonces, planteándonos el primer interrogante, ¿qué ley es aplicable a un caso que tiene elementos extranjeros? Ahora, debemos aclarar esto. Cada estado sobre su territorio ejerce un ámbito de validez, ¿no?, sobre sus ordenamientos jurídicos, atento a que cada estado ejerce su imperio sobre su propio territorio. Ahora, el problema que se puede presentar es con respecto a que puede existir un ordenamiento jurídico vigente para el juez que no sea el mismo que aquel sobre el cual se haya realizado la relación jurídica. Y esto, pese a que desde el punto de vista del territorio, el ordenamiento sea
el ordenamiento jurídico sea el mismo. Es decir, por ejemplo, al momento de aplicar una determinada norma jurídica, esta ya no está vigente y sin embargo lo estaba al momento de realizarse la relación jurídica, pero todo esto dentro del mismo territorio. Acá habrá conflicto de leyes en relación al tiempo, retroactividad o irretroactividad en su caso. Como hemos dicho, esto se llama ámbito temporal de validez y será desarrollada ahora más adelante. Todo lo que tenga que ver con la aplicación de la norma jurídica dentro de un determinado territorio ha dado lugar al nacimiento de una disciplina jurídica que se conoce con el nombre de derecho internacional. Público o privado dependerá del caso, como lo expliqué antes. Y todo lo relativo a la aplicación de la norma jurídica en relación al tiempo, su vigencia o no, su retroactividad o irretroactividad se estudia en concreto dentro de cada ciencia. Por ejemplo, dentro de la ciencia penal, dentro de la ciencia civil, etc. Ahora, dentro del derecho internacional privado existe o lo que se llama estos conflictos de leyes para determinar qué ley es aplicable a un caso con elementos extranjeros. Entonces, dentro de una relación jurídica podemos encontrar diferentes elementos extranjeros que pueden referirse a las personas, a los bienes, a los actos o a los hechos. Entonces, a los hechos y actos donde fueron desarrollados, si estos son lícitos o ilícitos, por ejemplo. Esta problemática puede darse aislada o puede darse combinada. Recordemos el ejemplo anterior del sucesorio, de una persona de nacionalidad extranjera, por ejemplo. Ahí vamos a tener como elemento extranjero a las personas, pero con bienes en 2 países o en 3 países diferentes. Ahí vamos a tener la problemática de los elementos extranjeros con relación a los bienes y con último domicilio en Argentina, por ejemplo. Ahí tendremos ya en relación a los actos o hechos jurídicos la problemática, con lo cual, como les dije, puede darse aislada o puede darse combinada. Esta problemática en sí incumbe al derecho internacional privado, donde el juez en principio deberá aplicar el derecho del país, pero esas mismas normas internas del país, en estos casos en concreto, como los ejemplos dados del sucesorio, derivan a que se aplique puntualmente el derecho extranjero. Han existido a lo largo de la historia diferentes sistemas a los cuales nosotros vamos a ir mencionando como guía dentro del derecho internacional privado que pretenden resolver unilateralmente el tema de la aplicación de la ley en relación al territorio. Sistemas que han transcurrido a lo largo del tiempo, de suerte que los autores hablan de una especie de evolución histórica de los sistemas, como señalamos acá nosotros. Así tenemos el sistema de la personalidad de la ley. Surge este sistema con los grupos que se empiezan a dispersar y empiezan a convivir con extraños. Y este sistema trataba de conservar, en realidad lo que manifestaba este sistema era que los grupos trataban de conservar sus instituciones y costumbres primitivas. Así ocurrió, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se produjo la invasión de los bárbaros. Luego surge el sistema de la territorialidad de la ley. Sucedía que los grupos que se dispersaban iban a su vez dejando cada vez más los lazos de origen y se fusionaban con las normas del suelo que habitaban. Es allí, en esa época feudal, donde empiezan a existir diferentes estados que estaban a cargo de un conde o de un duque, teniendo estos feudos instituciones, jurisdicción, etc., en fin, un derecho en sí local. Surge con posterioridad el tercer sistema, el sistema estatutario. Nace en Italia, extendiéndose por toda Europa, se inicia este movimiento doctrinario de la mano de Accurcio y luego se incorpora al Corpus Iuris de Justiniano. Eso tiene que ver ya más con el derecho romano en sí, señalando que corresponde la aplicación del derecho extranjero en atención a la nacionalidad del demandado. Un siglo más tarde se clasifica a este sistema estatutario en reales y personales. Los primeros, o sea, los reales, se refieren a las cosas y tienen un carácter estrictamente territorial, y los segundos se refieren a las personas y tienen un carácter estrictamente extraterritorial. Luego, por diferentes doctrinarios, fue completado este sistema estatutario, dividiéndose en estatutos imperativos de fondo y de forma.
De fondo se habla, por un lado, de cuestiones personales que se refieren a las personas y a las cosas muebles en sí, y reales referentes a los inmuebles. Y lo referente a los estatutos imperativos de forma se regían por la ley del lugar en el que se celebraban o por la ley del juez. Luego, con posterioridad, surgen los estatutos supletivos, donde rige expresamente la voluntad de las partes, y finalmente surge este sistema denominado de la comunidad de derecho, que lo que trata o en lo que se funda es en la aplicación de la ley extranjera en la cortesía internacional, dependiendo el mismo de la voluntad del soberano. En lo que refiere exclusivamente al fundamento, sostiene uno de los sostenedores de este sistema, que es Savigny, se plantea este sistema que a medida que se acrecientan las relaciones entre los diferentes pueblos, es cada vez más necesario renunciar al principio absoluto de la territorialidad de las leyes para admitir una cierta comunidad de derecho.